Soy un viajero del futuro, pronto habrá una aterradora guerra, pero no será contra los humanos, es peor. Hola querida comunidad de relatos para la noche, quiero confesar que soy una persona con dones especiales. Pude ver el futuro de la humanidad, y me temo que es escalofriante. Comenzaré diciendo que la guerra es el infierno. Es un viejo dicho pero acertado. La muerte, las pérdidas y el sufrimiento que resultan de un conflicto violento afectan a todos los involucrados, civiles y soldados por igual, y a todos los lados de la disputa. Nadie sale ileso. Por supuesto, algunas guerras son necesarias. Las naciones tienen derecho a defenderse contra agresiones no provocadas, y a veces se justifica que las poblaciones se levanten contra gobiernos y dictadores opresivos. Las guerras pueden dar lugar a actos de valentía y heroísmo que no tienen paralelo en la historia de la humanidad, pero también desatarán algunos de nuestros impulsos más oscuros, desbloquearán instintos primarios y justificarán terribles actos de violencia que se considerarían asesinato en tiempos de paz. Pero los numerosos conflictos que hemos visto a lo largo de los siglos tienen una cosa en común: todos han sido librados entre seres humanos. Pero la guerra final, si llega, será una guerra por la supervivencia de nuestra especie, mientras nos unimos para resistir desesperadamente a las legiones del infierno. Sin duda ya habrás leído los relatos de mis predecesores. El entusiasta de la historia que visitó un museo secreto que contaba la historia de un futuro apocalipsis, y el estudiante que, sin saberlo, tropezó con un universo alternativo, asistiendo a una conferencia sobre la victoria del infierno sobre los aliados y fuerzas del eje durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y quién soy yo?, te preguntarás. Bueno, eso no es realmente importante. Deseo permanecer en el anonimato por mis propios motivos, pero digamos simplemente que tengo un gran interés en estas historias de conquistas infernales y eventos de extinción. Muchos los descartarán como nada más que historias de miedo en Internet, pero yo siempre creí que había más. Salí a buscar la verdad y la encontré. Una gran parte de mí desearía no haberme embarcado en esta peligrosa búsqueda. Los actos de violencia sangrienta y matanza sin sentido que he presenciado, esas imágenes espantosas quedarán grabadas en mi memoria para siempre. Pero aún así, solo yo he visto el panorama completo y estoy aquí para decirles la verdad. Sí, nos enfrentamos a una lucha terrible por la supervivencia, y lamentablemente, muchos sufrirán y morirán. Pero el resultado de la guerra final no es inevitable y no nos enfrentamos solos a esta amenaza. Pero me estoy adelantando. Déjame empezar por el principio. Mi fascinación, o más bien obsesión, por el mito de la guerra final me llevó a algunos rincones oscuros de Internet, y a lugares remotos en mi incesante búsqueda de pistas. Fue uno de estos foros ocultos el que me llevó a un recorrido único por la historia viva que un usuario anónimo describió como una experiencia que me cambió la vida. Reconocí las palabras clave, sabiendo cómo una publicación similar había llevado al entusiasta de la historia al museo escondido. Y así, mi curiosidad se apoderó de mí y mordí el anzuelo. El lugar del recorrido estaba marcado mediante coordenadas GPS. Cuando lo busqué en Google Maps, instantáneamente tuve un momento eureka. El punto de partida de la gira fue un campo justo al sur de Thiepval, a orillas del río Somme, en el noreste de Francia. Este fue, por supuesto, el lugar de una de las batallas más sangrientas de la historia de la humanidad durante el sangriento verano de 1916, cuando las fuerzas aliadas y alemanas libraron una horrible guerra de desgaste en los campos fangosos y las trincheras a lo largo de una línea del frente que apenas se movió en años. Según mi investigación, parece que el mal siempre entra en nuestro reino en estos teatros de violencia masiva, utilizando la sangre y la oscuridad para su beneficio, y sacando fuerza de la muerte y el sufrimiento para apoyar su invasión infernal. Esta era la pista que había estado esperando, estaba seguro de ello. Vivo en el Reino Unido, por lo que viajé en coche, me embarqué en el servicio de transporte del Eurotúnel desde Folkestone a Calais, y conduje hacia el este, hasta Somme. Sentí una emoción increíble mientras conducía por la campiña francesa de camino a Thiepval, pasando por numerosos cementerios y monumentos conmemorativos. Miles de personas habían perdido la vida aquí hace poco más de un siglo, agitadas en el sangriento infierno de la guerra industrial. Si hubiera tenido tiempo me hubiera gustado presentar mis respetos a los muertos, pero lamentablemente mi misión era demasiado importante y no podía permitirme distracciones. Llegué aproximadamente media hora antes de que comenzara el recorrido.
Esto fue intencional, ya que quería conocer la situación del terreno antes de que se desatara el infierno. Si me disculpan el juego de palabras. Aparqué junto a una carretera rural estrecha y aparentemente abandonada, en el lugar exacto al que me habían llevado las coordenadas del GPS. El lugar era tranquilo y pacífico, el sol brillaba sobre un campo de amapolas rojas, una exhibición hermosa, pero conmovedora dado el emotivo simbolismo de la amapola, y su estrecha conexión con las terribles pérdidas sufridas durante la Gran Guerra. No había nadie alrededor a quien pudiera ver. Vi una granja aproximadamente media milla al norte y pude distinguir las orillas del Somme en el horizonte occidental, pero no había ni un alma viviente a la vista. Por un breve momento olvidé por qué estaba allí, disfrutando del sol y el aire fresco y escuchando el canto de los pájaros. Abrí la puerta y salí al campo, recogiendo una amapola y sosteniéndola en la palma de mi mano. Era pacífico, pero esto no duraría. Apareció por el rabillo del ojo, haciéndome saltar del susto. Me volví para mirar al hombre que estaba detrás de mí. Sabía que no había estado allí un momento antes y por eso su repentina aparición fue desconcertante, a pesar de que me habían advertido que esperaría tal evento. La apariencia física del hombre coincidía en gran medida con las descripciones de los relatos anteriores, ya que parecía casi idéntico al curador del museo y al profesor universitario. Llevaba gruesas gafas de lectura y un traje de tweed, mientras lucía una barba cuidada y un corte de pelo corto. No sé si es el mismo individuo en todas las historias. Probablemente no. La explicación más probable es la siguiente. La entidad ha elegido asumir la identidad de un tipo académico aparentemente inofensivo. En realidad, por supuesto, es todo lo contrario. Sin embargo, son sus ojos los que lo delatan, llenos como están de una malicia apenas disimulada. Sonrió levemente mientras hablaba, llamándome a través del campo y hablando en un tono de voz educado, pero de alguna manera también siniestro. Buenos días, señor. Qué placer conocer a tu conocido. Caminó por el campo, con la sonrisa innata todavía en sus labios mientras extendía la mano en un acto de falsa amistad. De mala gana le estreché la mano, no deseando revelar mi tapadera en esta etapa inicial. Un escalofrío me recorrió cuando toqué su palma helada y miré sus ojos oscuros y llenos de odio. ¿Has llegado lejos?, preguntó, manteniendo su apariencia amistosa. Sí, bastante lejos, respondí, pero el viaje fue bastante agradable. Oh, excelente, excelente, respondió con entusiasmo. Bueno, no veo ninguna razón para realizar más trámites. Un hombre educado como usted conoce la situación. Entonces, ¿comenzamos nuestro recorrido? Su elección de palabras me preocupó. No me sorprendió que el guía turístico me estuviera esperando, de alguna manera. Siempre sabían cuándo llegaríamos. ¿Pero conocía él mi verdadera agenda? Ciertamente esperaba que no, porque esto me pondría en peligro extremo. Incluso en esta última etapa consideré dar media vuelta y correr de regreso a mi vehículo. Pero había llegado hasta aquí y sabía que tenía que salir adelante. Suena bien, respondí, notando el brillo astuto en los ojos del guía turístico y su sonrisa cruel que nunca flaqueó. Pero había un giro adicional en la historia por venir. Un momento después, una segunda figura apareció a nuestro lado, pareciendo materializarse de la nada. Miré lo que parecía ser una mujer mayor, encorvada y caminando con la ayuda de un bastón. Su cabeza estaba cubierta por un chal y también llevaba un abrigo de invierno pesado a pesar de que era un cálido día de verano. Ella me miró, sonriendo dulcemente y ejerciendo una aura positiva que contrastaba marcadamente con la del diabólico guía turístico. Su piel estaba arrugada pero sus ojos aún conservaban una chispa brillante, y me sorprendió lanzándome un guiño astuto. Me sentí a la vez sorprendido y preocupado por la presencia de la anciana aquí. Los relatos anteriores no habían mencionado nada sobre la presencia de un tercero durante el evento. Me preocupaba que esta dama vulnerable se hubiera topado sin saberlo con esta situación tan peligrosa. Mi ansiedad solo aumentó cuando noté la reacción de la guía ante su repentina aparición. Vi consternado cómo su rostro se puso rojo de rabia y escupió sus palabras con enojo. ¿Y quién eres tú? ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Su tono era muy agresivo, pero resultó que la anciana era más que rival para él.
Buen señor, le pediré que tenga algunos modales. Soy un invitado que desea unirse a su recorrido. ¿Esto no está permitido?, ella preguntó. Esto está fuera de la pregunta. El guía respondió, tengo mi invitado y este recorrido es individual. Ella me miró, con un brillo en sus ojos cuando dijo, estoy segura de que a este caballero no le importará si lo acompaño. ¿Qué dices, joven? Mi mente estaba acelerada. No quería que la mujer misteriosa pusiera en peligro mi misión, pero al mismo tiempo me sentía reacio a ofenderla. Tartamudeé mi respuesta, diciendo, bueno, no como tal. Pero no tuve la oportunidad de terminar mi frase ya que ella me interrumpió abruptamente. Ya ves. No es un problema. Difícilmente sabrás que estoy aquí. El guía todavía parecía furioso, mirando con odio a la mujer y luego a mí antes de recuperar cierto nivel de autocontrol. Bien, finalmente cedió, pero no debes interrumpir mi charla ni interferir con el recorrido de ninguna manera. De lo contrario, habrá que pagar un infierno. Reconocí una amenaza cuando la escuché, pero la dama no pareció notar el trasfondo siniestro detrás de sus palabras. Simplemente asintió con la cabeza y respondió, no seré ningún problema, no se preocupe, buen señor. Muy bien. Entonces comencemos. Continuó el guía, mientras señalaba hacia los campos cubiertos de amapolas. Bienvenidos invitados a este lugar tan solemne y sagrado. Como sabes, este lugar fue escenario de una de las batallas más sangrientas del siglo XX. A finales del verano de 1914, las potencias europeas entraron en guerra, con una alianza de Gran Bretaña, Francia y Rusia enfrentada a las potencias centrales de Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano. El alto mando alemán lanzó su Plan Schlieffen, organizando una invasión de Bélgica y el noreste de Francia con el objetivo de capturar París y obligar a los franceses a salir de la guerra. Sin embargo, el plan alemán fracasó, ya que sus ejércitos fueron rechazados de la capital francesa y siguió una sangrienta guerra de desgaste, en la que ninguno de los bandos pudo lograr avances significativos. Se desplegó un armamento terrible, artillería, ametralladoras, gas venenoso. Las bajas fueron terribles y las trincheras empapadas de sangre, lodosas e infestadas de ratas pronto se convirtieron en un infierno en la tierra. Durante el verano de 1916, las fuerzas aliadas lanzaron su tan esperada ofensiva a lo largo del río Somme. El ataque fue precedido por un enorme bombardeo de artillería que duró varios días. Los británicos creían que las defensas alemanas no podrían sobrevivir a un bombardeo tan intenso, pero estaban equivocados. Lo que siguió fue un baño de sangre, que finalmente resultó en 1 millón de víctimas y produjo pocos cambios en el frente. Justo aquí donde nos encontramos, el 10º Cuerpo Británico avanzó a través de tierra de Nadia el 1 de julio de 1916. El día más sangriento en la historia del ejército británico. En este terreno, hace poco más de 100 años, miles de hombres murieron bajo un reinado de fuego. Es difícil imaginar que tanta muerte y sufrimiento hayan ocurrido aquí, ¿no es así? Sí. Respondí con sinceridad, mientras miraba los tranquilos campos. El tiempo es un gran sanador. Añadió la anciana. Bueno, el tiempo no es algo que nos concierna aquí. Ofrecemos una experiencia única, que permite a nuestros huéspedes ver y escuchar de primera mano cómo es realmente la guerra. Miré al guía turístico confundido y le pregunté, ¿qué quieres decir? El guía sonrió sádicamente y mi corazón se congeló, porque sabía que algo malo venía. Pero el truco que hizo ese bastardo fue realmente inesperado. Todo lo que tenía que hacer era chasquear los dedos para poner el mundo patas arriba. Sentí una oleada de energía y quedé temporalmente cegado por una intensa luz más brillante que el sol. Caí de rodillas y me tapé los ojos con las manos. Y cuando los abrí de nuevo, me encontré en otro lugar, o más exactamente en otro momento. Los campos de amapolas, los árboles, las vallas ordenadas y la granja fueron reemplazados por un paisaje muerto de barro, alambre de púas y cráteres de granadas. El sol había salido en el lejano horizonte, pero no había alegría en esta nueva mañana. Tan pronto como inspeccioné lo que me rodeaba, mis tímpanos casi estallaron por una serie de explosiones todopoderosas, un fuego impío que caía desde arriba. Miré hacia el este y vi caer los proyectiles,
las explosiones impactando en las trincheras y en los búnkeres de hormigón. Cuando giré hacia el oeste vi los cañones iluminarse en el horizonte con una segunda línea de trinchera delante de ellos. Para mi horror, me di cuenta de que habíamos sido transportados a julio de 1916, justo en medio de la batalla. Lo que es peor, los tres estábamos en tierra de nadie, entre las líneas británica y alemana. Me dije a mí mismo que no podía ser posible, que esto debía ser una ilusión óptica de algún tipo. Pero todo parecía tan real, el barro bajo mis pies, el sonido atronador del bombardeo de artillería, e incluso el olor, la cordita, humo y un hedor espantoso a cadáveres en descomposición. Estaba comprensiblemente aterrorizado porque de repente me encontré parado en el lugar más peligroso de la Tierra, atrapado entre dos ejércitos de la era industrial y su letal variedad de armamento. Pero cuando miré a mis misteriosos compañeros, vi que no tenían ese miedo. «No se preocupe, señor», dijo el guía, cuya voz se oía de algún modo incluso por encima del estruendo infernal de la artillería. «Estás bastante a salvo mientras permanezcas a mi lado». Miré a la anciana en busca de seguridad, ya que parecía estar al tanto del truco diabólico que el guía había utilizado para llevarnos a este infierno. «Este hombre te mentirá sobre la mayoría de las cosas. Pero en esto dice la verdad». Ella confirmó. Sacudí la cabeza consternado, mi cerebro aún era incapaz de comprender lo que me estaba pasando. Al entrar, sabía que esto no iba a ser fácil y esperaba presenciar cosas terribles. Pero esto estaba más allá de mi imaginación más salvaje. Me quedé inmóvil y de repente me di cuenta de que el bombardeo de artillería había terminado y un silencio inquietante se había apoderado del campo de batalla. Pero, por supuesto, no duró. Luego escuché una serie de silbidos agudos provenientes de las trincheras británicas, y observé con horror cómo se levantaban las escaleras y emergían los tamis con cascos, caminando hacia los campos de exterminio. «Dios mío», maldije y las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras observaba cómo se desarrollaba la tragedia. «Y aquí vienen, corderos al matadero», dijo el guía turístico, con una sonrisa enfermiza en su rostro mientras hablaba. «Leones guiados por burros», añadió la anciana con una terrible tristeza en su voz. La primera oleada de soldados apenas había salido de las trincheras cuando comenzó el fuego de ametralladora, una ráfaga implacable de balas que destrozó a seres humanos. Soldado tras soldado cayeron, muertos o heridos en el barro y el alambre, y sus horribles gritos se oyeron incluso por encima del intenso estruendo de los disparos. Pero aún así llegaron, compañía tras compañía de hombres valientes, lanzándose a la brecha, pasando por encima de los cuerpos de sus parientes mientras avanzaban hacia las líneas alemanas. Estábamos literalmente parados en medio de este infierno viviente, viendo cómo los cuerpos caían a nuestro alrededor. Pero, gracias a la magia negra que el guía había conjurado, parecía que estábamos a salvo de cualquier daño. Los soldados de ambos bandos no pudieron vernos y las balas y la metralla no pudieron hacernos daño. Había muerte y devastación a nuestro alrededor, pero era como si estuviéramos contenidos dentro de una especie de burbuja protectora. Pero aún así, la tierra de nadie era un infierno, mientras los jóvenes seguían cayendo en una matanza sin sentido. Sus frágiles cuerpos destrozados por balas de alta velocidad y su sangre y entrañas ensuciaban el campo de batalla. Un joven soldado cayó a solo unos metros de donde yo estaba, y dejó caer su rifle cuando una bala le atravesó el pecho. Miró hacia arriba mientras caía, sus jóvenes ojos llenos de dolor y miedo. Juro que hizo contacto visual conmigo por un breve momento antes de tomar su último aliento y abandonar el plano mortal. La anciana se acercó a mí y me habló al oído. «Es muy triste ver una vida joven extinguida de forma tan violenta. Murió solo y asustado, muy lejos de su casa. ¿Cuál era su nombre? ¿De dónde era él? ¿Cuáles eran sus esperanzas y sueños? Cada muerte es su propia tragedia individual y hay tantas cosas más». Sus palabras me conmovieron, pero claramente enojaron al guía. «Bueno, basta ya de tanta basura sentimental», gruñó, «la guerra es la guerra. Y además, el evento principal aún está por llegar». Le lancé una mirada, preguntándome qué quería decir. Y de repente todo se detuvo, las ametralladoras y la artillería cesaron y las tropas que avanzaban, las que aún estaban vivas, se detuvieron en seco, simplemente parados en medio de tierra de nadie. Sentí preocupación,
preguntándome qué diablos estaba pasando. ¿Se había convocado un alto el fuego? No, eso no puede ser correcto. No coincidía con la historia que había aprendido. Tenía una sensación terrible en lo profundo de mi estómago, sabiendo que algo horrible estaba a punto de ocurrir. El suelo bajo nuestros pies tembló y casi me caigo al barro. Miré a mis compañeros y noté el marcado contraste en sus expresiones. El rostro de la anciana se llenó de tristeza, una expresión de triste resignación. Mientras tanto, el guía estaba casi mareado mientras observaba cómo se desarrollaba el caos. Violencia y muerte a esta escala. Esta carnicería siempre presenta una oportunidad para nuestras fuerzas. Pero, por supuesto, usted ya lo sabe, ¿no es así, señor? Me guiñó un ojo de una manera aterradora y supe en ese momento que estaba detrás de mí. Abrí la boca para hablar, pero no tuve la oportunidad de responder, ya que un momento después las dos líneas de trincheras se encendieron en un infierno de fuego. Presa del pánico, miré hacia el cielo de la mañana y vi cientos de bolas de fuego descendiendo, cada una del tamaño de un automóvil y cada una guiada por una fuerza invisible. Atacaron las líneas británicas y alemanas simultáneamente y con una precisión mortal, incendiando las trincheras y provocando una carnicería total. Nuestros ataques iniciales son infinitamente más exitosos que los ataques de artillería, anunció el guía, profundizando en las profundidades del subsuelo e incinerando a los hombres dentro de sus búnkeres. Los mortales no tienen ninguna posibilidad. Como para enfatizar su punto, escuché los gritos escalofriantes de los hombres quemados vivos, y mis fosas nasales se llenaron con el hedor asqueroso de la carne quemada. Era difícil imaginar que una batalla tan brutal como la del Somme se volviera aún más horrible, y sin embargo, eso era lo que estaba presenciando. Entonces me di cuenta de que el guía demoníaco no solo me había transportado al pasado, sino también a otra dimensión, una en la que las legiones del infierno habían elegido 1916 como su año de invasión. Los orbes de fuego siempre eran lo primero, lo sabía al leer los relatos anteriores. Pero este no fue el final del asalto. Me giré lentamente y vi movimiento por el rabillo del ojo. Al mirar hacia abajo, me horroricé al ver al soldado muerto temblar repentinamente y luego moverse, y su cuerpo volvió a la vida gracias a una fuerza oscura. Sus articulaciones crujieron mientras se levantaba torpemente, con los ojos muertos y la mandíbula abierta. Parecía una especie de marioneta de carne, sostenida por hilos invisibles, y por un breve momento él, o más bien él, se quedó quieto, pareciendo mirarme fijamente. Cuando cargó grité y mis instintos me dijeron que huyera, pero cuando intenté correr la anciana me agarró con fuerza del brazo, reteniéndome. Me sorprendió lo fuerte que era. No, ella ordenó, si abandonas este círculo, morirás. Y ella tenía razón. El soldado reanimado pasó corriendo junto a nosotros, y en lugar de eso, hundió sus dientes en otro Tommy británico, devorando con avidez a un joven que podría haber sido su amigo apenas unos minutos antes. Me alejé disgustado de la sangre, solo para descubrir que esta espantosa escena se estaba replicando en todo el campo de batalla, mientras miles de soldados británicos y alemanes regresaban en un estado zombificado, lanzando ataques salvajes contra los vivos. Los antiguos enemigos se convirtieron en aliados mientras luchaban desesperadamente contra las hordas de zombies, disparando rifles y ametralladoras y, finalmente, contraatacando usando bayonetas y culatas de rifle. Pero era inútil, ya que cada vez que un hombre caía muerto, inmediatamente volvía al lado del enemigo. Pronto, toda la tierra de nadie fue dominada por las hordas de zombies, que cazaron a los supervivientes en un frenesí sediento de sangre, destrozando a los hombres con sus propias manos y deleitándose con su carne aún caliente. Estaba horrorizado, caí de rodillas y vomité en el barro. Todo mi cuerpo temblaba porque sentía que me iba a desmayar. La anciana puso una delicada mano sobre mi hombro y me dijo palabras tranquilizadoras al oído. Ahí está, jovencito. Lo que estamos presenciando es pura maldad, pero ustedes son fuertes y juntos podemos superar esto. Sin embargo, el guía respondió con cruel burla, mirándome con absoluto desprecio. Oh querido señor, ¿te sientes mal? Supongo que todo es demasiado para ti. Bueno, de todos modos ya casi terminamos en este lugar. Es hora de un cambio de escenario, ¿qué tal un poco de aire marino?
Con eso, chasqueó los dedos por segunda vez y me encontré transportado a otro tiempo y lugar. Sentí la brisa del mar contra mi piel y la arena bajo mis pies. Mirando a través de la playa de arena, fui testigo de una costa fuertemente militarizada, con trampas para tanques en forma de X y alambre de púas, y con los acantilados fortificados con búnkeres de concreto y fortines. Y luego miré hacia el mar y reaccioné con sorpresa al ver una vasta armada de buques de guerra y lanchas de desembarco atravesando las olas y acercándose rápidamente a la costa. La fecha, 6 de junio de 1944. El guía decía, Playa de Omaha, Normandía. Después de años de preparación, las fuerzas aliadas lanzan la Operación Overlord, la invasión de la Francia ocupada por los alemanes. Los aliados disfrutan de una superioridad sustancial en el aire y en el mar, pero las defensas costeras alemanas son fuertes y la primera oleada de infantería será vulnerable. El sacrificio supremo que harán esos jóvenes. La anciana añadió, viajar por medio mundo para luchar contra un régimen malvado, todo en nombre de la libertad. Somos testigos de actos heroicos incluso en estos tiempos oscuros. Luchan porque creen en algo más grande que ellos mismos. El guía le gruñó a la mujer, lanzándole una mirada de odio. La tensión entre los dos iba creciendo y temía cómo terminaría. Pero no había tiempo para pensar en eso ahora, ya que una vez más el caos de la batalla se apoderó de todo nuestro alrededor. Los proyectiles volaron sobre nuestras cabezas. Los destructores aliados bombardearon las fortificaciones costeras y los 88 cañones alemanes les respondieron. Varias de las lanchas de desembarco fueron alcanzadas, explotando en ardientes infiernos, y los soldados a bordo murieron horriblemente antes incluso de llegar a la playa. A la siguiente ola no le fue mucho mejor. Tan pronto como la embarcación llegó a la orilla y las rampas de aterrizaje bajaron, una fuerte ráfaga de balas de las ametralladoras alemanas atravesó a los soldados estadounidenses, matando e hiriendo a decenas en cuestión de minutos. Pero aún así vinieron, avanzando por la playa, usando los obstáculos metálicos como cobertura mientras devolvían el fuego y avanzaban lentamente hacia los acantilados. Muchos hombres morían ante mis ojos y era un espectáculo horrible, pero también estaba confundido. Estaba pensando en el relato del estudiante, el que asistió a la conferencia en un reino infernal alternativo. En esa dimensión, las legiones del infierno habían invadido a finales de 1942, y por eso los desembarcos del día de nunca tuvieron lugar. Entonces, ¿qué fue esto? ¿A qué me estaba sometiendo el guía? ¿Estaba viendo la invasión de Normandía en mi propia línea de tiempo o era esta la historia de otra dimensión alternativa? Pronto obtuve mi respuesta. Mi corazón se congeló cuando el suelo tembló y la batalla se detuvo de repente. Sabía lo que vendría después. Mi atención se centró en el acantilado, cuando de repente los fortines alemanes fueron alcanzados por bolas de fuego mortales y estallaron en llamas. Algunos de los soldados estadounidenses gritaron triunfantes, aparentemente creyendo que su bando había causado el daño. Pero, lamentablemente, se equivocaron. Me volví hacia el Canal de la Mancha y fui testigo del mar hirviendo, las olas levantándose mientras algo enorme y horrible emergía de las profundidades. Sabía lo que era, después de haber leído los relatos anteriores. Pero escuchar las historias nunca podría haberme preparado para ver a la bestia de primera mano. Mientras estaba asombrado y asombrado, el guía se acercó a mí, luciendo una sonrisa sádica mientras confirmaba lo que ya sabía. El Leviatán. Terror de los mares. Ningún barco construido por el hombre puede resistir su ataque mortal. Como para enfatizar su punto, la criatura levantó sus enormes tentáculos sobre la superficie, y envolvió con ellos el buque de guerra aliado más cercano. Solo pude mirar con horror cómo la bestia usaba su inmenso tamaño y fuerza para aplastar el casco de acero. Escuché un terrible chirrido de metal aplastado y de marineros gritando de absoluto terror. La bestia empujó lentamente al destructor hacia abajo, condenando a su tripulación a una tumba de agua. Cumplida su terrible tarea, la bestia avanzó hacia su siguiente objetivo, atacando impunemente a un segundo buque de guerra. Los soldados en la playa habían dejado de pelear y ahora todos miraban hacia el mar, incapaces de comprender el horror que estaban presenciando. Algunas de las lanchas de desembarco habían tocado tierra mientras que otras todavía estaban en el agua. El aterrizaje ya estaba en desorden, pero las fuerzas del infierno tenían otro truco diabólico bajo la manga. Vi movimiento debajo de la superficie del agua mientras depredadores aún invisibles nadaban hasta posicionarse.
y se preparaban para atacar. La primera bestia saltó del agua, saltando literalmente a una embarcación de desembarco y destrozando a los hombres que estaban dentro en una masacre sangrienta. Todo sucedió tan rápido que no había podido ver bien al monstruo, pero cientos más venían, emergiendo de las profundidades para atacar tanto los barcos como la costa. La mejor manera en que puedo describirlas son las serpientes marinas, cada una de al menos 6 metros de largo y cubiertas de gruesas escamas verdes, sus ojos de un tono rojo infernal y sus horribles fauces llenas de colmillos como dagas. Las bestias atacaban con instinto depredador, nadando en aguas poco profundas y deslizándose por la arena. Los soldados gritaron mientras intentaban en vano montar una defensa, pero las serpientes saltaron sobre ellos, y se tragaron a los hombres enteros en una masacre horrible. Me di la vuelta, cerrando los ojos y tapándome los oídos. Una vez más, la anciana acudió en mi ayuda. Recuerda, joven, el supuesto guía es un mentiroso. No puedes confiar en lo que te muestra. Abrí los ojos y levanté la cabeza, encontrándome con su mirada mientras gritaba mi enojada respuesta. Pero esto ha sucedido, es historia. Quizás no en mi mundo, pero eso no lo hace menos real. La mujer sonrió levemente y sacudió la cabeza. La verdad no es tan simple y siempre hay esperanza. Respondió ella, señalando hacia el acantilado. Mira ahí. Miré hacia el final de la playa, asombrado al ver a las tropas alemanas y estadounidenses combinando fuerzas, formando un cordón defensivo y derribando serpientes, matando a varias mientras mantenían la línea contra todo pronóstico. Muy admirable. El guía dijo, pero lamentablemente inútil. Él asintió con la cabeza hacia arriba y vi a los monstruos descendiendo de los cielos azules, solo puntos al principio, pero luego distinguí su verdadera forma. Arpías, demonios alados, de escamas rojas y armados con colmillos y garras afilados. Cientos de monstruos se lanzaron sigilosamente desde arriba y lanzaron su asalto sorpresa contra los soldados humanos expuestos. Vi venir la masacre y grité una advertencia, olvidando por un momento que estos hombres no podían oírme ni verme. El guía se rió cruelmente mientras las bestias aladas destrozaban a sus presas, desgarrando los cuerpos en un repugnante baño de sangre. A pesar de toda su valentía, estos hombres no pudieron resistir este ataque combinado, y pronto las serpientes y las arpías los masacraron por centenares. Las repugnantes bestias luchaban entre sí mientras devoraban hambrientamente a sus víctimas. Una vez más me di la vuelta con disgusto, sin querer mirar a la anciana a los ojos porque sabía que me había mentido. Ella también permaneció en silencio, por lo que le correspondió al guía demoníaco hablar a continuación. Bueno, creo que ya hemos visto suficiente. Es hora de pasar a nuestra siguiente ubicación. Otro chasquido de sus dedos y un destello cegador, y fuimos trasladados a otra dimensión alternativa infernal. Lo primero que me golpeó fue el calor sofocante y el aire denso, una humedad que me hizo sudar y luchar por respirar. Abrí los ojos y me encontré rodeado por un denso bosque tropical, altos árboles que se elevaban sobre nosotros y una espesa vegetación toscamente cortada por manos humanas. Entonces me di cuenta de que el guía nos había transportado a un continente diferente en tiempo y dimensión. Ahora estábamos en los trópicos y asistíamos a un tipo de conflicto muy diferente. En la mayoría de las dimensiones, la Segunda Guerra Mundial termina con la victoria de los aliados. El guía explicó con calma, pero poco después, estalla una guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, mientras desciende un telón de acero y el mundo se divide entre los bloques comunista y capitalista. La llegada de las armas nucleares hace poco probable un conflicto total, ya que ninguna de las partes quiere correr el riesgo de desencadenar un apocalipsis. Este desarrollo frustra los objetivos de mi maestro, pero todavía hay oportunidades en el caos, mientras las dos superpotencias compiten por el control y la influencia en todo el mundo. Esto da lugar a brutales guerras por poderes como esta, conflictos no convencionales, pero no menos brutales y sangrientos. Hizo una breve pausa, agitando la mano para llamar la atención sobre nuestro entorno. Bienvenidos a Indochina, 1968. Estados Unidos ha desplegado un gran número de tropas y potencia de fuego en un intento de derrotar a la insurgencia comunista, pero su esfuerzo bélico se ve frustrado por la tenacidad de las fuerzas guerrilleras. Se produce un sangriento punto muerto
y como siempre, estamos listos para dar un paso hacia la oscuridad. Nuestra atención se centró en los cielos cuando escuché el reconocible zumbido de las palas del rotor y vi el helicóptero Huey que transportaba tropas descendiendo, tocando tierra ruidosamente en el arrozal donde estábamos. La poderosa ráfaga de aire caliente me golpeó y el intenso sonido de las palas del rotor girando bloqueó todos los demás sonidos. Vimos como un escuadrón de 8 soldados de infantería estadounidenses fuertemente armados saltaban por la puerta lateral del helicóptero y establecían un perímetro defensivo en el borde del campo, con sus armas apuntando hacia la línea de árboles. Y luego el helicóptero ascendió, alejándose lentamente del campo y regresando a los cielos azules, mientras dejaba atrás a las tropas para realizar su misión. Los soldados no podían vernos, por supuesto, pero pudimos observarlos de cerca mientras formaban y comenzaban su patrulla designada hacia la jungla. Seguimos a los hombres, permaneciendo dentro de nuestra burbuja protectora gracias a cualquier magia oscura que el guía hubiera evocado, pero aún expuestos a las vistas, sonidos y olores del bosque tropical, y por supuesto, al calor sofocante y agotador. Me di cuenta de lo tensos que estaban los soldados dadas las circunstancias, moviéndose ante cada susurro de las hojas, susurrando sobre emboscadas y trampas punji. Esta era la aterradora realidad de la guerra de contrainsurgencia, donde un ataque podía venir desde cualquier lugar en cualquier momento y no había frentes claramente definidos. No habíamos caminado mucho cuando llegamos a un claro, fijando nuestros ojos cansados en un pequeño pueblo de chozas de bambú, y mis fosas nasales fueron nuevamente golpeadas por el hedor fétido de la muerte. Vimos cómo los soldados estadounidenses descubrieron el primer cuerpo, seguido de otro y otro. El escuadrón habría caído en pánico ciego si no hubiera sido por las severas órdenes de su sargento. «Mantengan sus cosas juntas, muchachos», gritó, «todavía tenemos trabajo que hacer. Vigile la línea de árboles y esté atento a las trampas explosivas». Sus hombres obedecieron las órdenes a regañadientes, pero la conversación de pánico continuó a medida que se encontraban más cuerpos. Vimos lo que ellos vieron y la matanza me asqueó. Claramente, los muertos no eran combatientes del Vietcong sino civiles desarmados, ancianos, mujeres y niños. No solo eso, sino que sus cuerpos estaban gravemente mutilados, destrozados, dejando sangre y entrañas esparcidas por el suelo del bosque. Al parecer no hubo supervivientes, ya que incluso el ganado de la aldea, cabras y pollos, había sido sacrificado de manera similar. Fue repugnante. Escuchamos a las tropas charlar apresuradamente mientras la situación se volvía aún más tensa. «¿Qué carajo, Charlie hizo esto?», preguntó un joven soldado. «Tal vez. Aunque nunca había visto una masacre como esta», respondió el sargento. «No creo que los humanos hayan hecho esto», gorjeó otro hombre. «Miren las marcas de mordeduras en los cuerpos. Me parece un ataque de animal». «Eso es una locura», respondió el sargento, «ningún animal podría hacer esto». Pero no parecía muy seguro. Había una atmósfera terrible en el aire, mientras los soldados mantenían una vigilia silenciosa sobre los muertos. Parecía seguro que algo malo estaba a punto de ocurrir, por lo que no fue una sorpresa cuando se lanzó el ataque. Un hombre gritó, señalando la profunda maleza mientras un par de ojos rojos brillantes aparecían en las sombras. Siguió un gruñido profundo y animal, y luego un caos sangriento. Una bestia salió rápidamente al campo abierto, una mancha de pelo y dientes que se abalanzó sobre el soldado más cercano antes de que pudiera reaccionar. El hombre gritó, disparando su M16 a ciegas al aire mientras era derribado y luego mutilado de una manera espantosa. La bestia le desgarró el pecho y le arrancó el corazón. El resto de su equipo reaccionó con sorpresa, ya que nada en su entrenamiento o experiencia los había preparado para esto. «¡Contacto!», gritó el sargento, mientras levantaba su rifle y disparaba. «¡Mierda! Están por todas partes», gritó otro hombre. Y efectivamente, varias bestias infernales más emergieron del bosque circundante, lanzando ataques salvajes a la velocidad del rayo. Los soldados restantes dispararon salvajemente en todas direcciones, pero las criaturas se movían tan rápido que no pudieron localizarlas. Solo pude observar con horror abyecto cómo hombre tras hombre eran asesinados en un asalto frenético. La cabeza de un soldado fue cortada con un solo golpe de garra, mientras que varios otros fueron arrastrados al bosque,
todavía gritando frenéticamente mientras arañaban la tierra en un intento inútil de escapar. El sargento fue el último hombre en pie y logró disparar y herir a una de las bestias antes de que otros dos lo agarraran por ambos lados, usando una fuerza inmensa para arrancarle los brazos de las órbitas. Fue solo entonces que pude ver bien a las criaturas mientras terminaban la matanza y se deleitaban con la carne de sus nuevas víctimas. Eran hombres lobo, mitad hombres, mitad caninos. Sus ojos ardían de un rojo demoníaco y sus fauces llenas de sangre llenas de dientes afilados. Había oído mencionar tales criaturas en relatos anteriores, pero nada podría haberme preparado para verlos en persona, o para la velocidad y salvajismo de su ataque. Bestias salvajes sin alma, murmuró la anciana, mientras se acercaba a mi lado. No discriminan a sus víctimas y no creen en nada. Su único deseo es satisfacer su implacable hambre y sed de sangre. Te equivocas. El guía respondió enojado, es cierto que nuestras tropas de choque no discriminan. Capitalista o comunista, soldado o civil, todas sus carnes saben igual. Pero estas bestias tienen un propósito más elevado. Son leales a su amo y su objetivo es claro, destruir a la humanidad y dominar la tierra. En esto tendrá éxito. No estaría tan segura de eso, respondió crípticamente la anciana. Los dos extraños individuos se miraron fijamente durante un largo momento, mientras los hombres lobo continuaban deleitándose con los hombres muertos. Me di cuenta del odio apasionado que se tenían el uno al otro y por un segundo temí que se produjera violencia. Pero entonces el guía rompió el silencio y habló con la misma sonrisa cruel grabada en sus labios. Bueno, supongo que se necesitan más pruebas, incluso después de todo lo que hemos visto. Pero eso está bien. Tengo una sorpresa especial reservada para nuestro invitado. Me miró fijamente con sus ojos malvados y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Señor, ¿usted es inglés, no es así?, preguntó. Sí. Respondí nerviosamente, temiendo a dónde iba esto. Muy bien, continuó el guía, echemos un vistazo al futuro cercano de su país. Otro destello de luz y de repente me encontré en mi ciudad natal de Londres, de pie en lo que creía que era Oxford Street, pero no era el concurrido distrito comercial que recordaba. La capital de Inglaterra se había transformado en un infierno post-apocalíptico, las calles abandonadas, los escaparates de las tiendas destrozados y saqueados, y los rascacielos y edificios históricos incendiados. Bienvenido a casa, el guía se burló con perversa satisfacción, supongo que no exactamente como lo recuerdas. El año es 20 y pico. Bueno, ¿por qué arruinar la sorpresa? Ahora mira. Sentí que la rabia crecía dentro de mí mientras apretaba los puños. Quería darle una paliza al bastardo, pero la anciana me detuvo. Mantén la calma, joven, advirtió, no dejes que te provoque. Todo esto terminará pronto. Todavía estaba enojado y asustado, pero los acontecimientos se desarrollaban frente a mis propios ojos. Al final de la calle había una barricada tripulada por un pelotón de soldados británicos, la mayoría armados con SA-80, pero algunos con lanzadores de misiles antitanque Javelin. Los soldados de infantería estaban apoyados por un tanque de batalla principal Challenger que bloqueaba la calle. Supuse que estas tropas estaban montando una defensa de último momento, pero ¿contra qué? Pronto obtuve mi respuesta. El suelo tembló bajo nuestros pies y escuché un fuerte golpe en el asfalto, un sonido atronador que se hizo cada vez más fuerte. De repente, una enorme criatura atravesó uno de los edificios en ruinas y emergió a la calle previamente vacía. Miré hacia arriba, horrorizado al ver un demonio de 50 a 60 pies de altura, con la cabeza con cuernos y patas con pezuñas de un animal pero el cuerpo de un hombre, adornado con una gruesa armadura de acero. Sus ojos ardían de un rojo intenso y abrió su enorme boca para revelar hileras de dientes parecidos a los de un tiburón. La bestia emitió un rugido aterrador que llenó el aire y cargó calle abajo hacia las tropas, el suelo temblando bajo sus enormes cascos. Los soldados abrieron fuego con todas las armas a su disposición. Las balas del rifle no tuvieron ningún efecto, simplemente se desviaron de la armadura del demonio como guijarros rebotando en una lámina de metal. Pero entonces el Challenger abrió fuego con su cañón principal, produciendo un estruendo tremendo.
El proyectil fue impulsado a través del vacío y se estrelló contra el pecho blindado del demonio. El pesado proyectil detuvo al monstruo en seco. Rugió de dolor e ira, pero el proyectil no lo derribó, sino que solo retrasó temporalmente su avance. Lo que sucedió después fue el resultado de una gran habilidad o una total casualidad. Un misil Javelin se elevó por el aire y golpeó al demonio que cargaba directamente en su ojo izquierdo. El proyectil atravesó el tejido blando y explotó dentro del cerebro del demonio. El monstruo murió instantáneamente. Su enorme estructura cayó y se estrelló contra la calle a solo unos metros de donde estábamos. El peso de su enorme cuerpo rompió el concreto debajo de él. Los soldados gritaron triunfantes y yo compartí su júbilo. Por lo que había leído en relatos anteriores, se pensaba que estos demonios parecidos a Goliat eran prácticamente indestructibles, pero lo que acababa de ver demostraba que se podía matar. Pero luego recordé algo más de las historias, que estos demonios siempre luchaban de a tres. El segundo demonio surgió repentinamente en el otro extremo de Oxford Street. Se llevó un arma parecida a una ballesta al hombro y disparó. Un rayo atravesó el aire tan rápido como cualquier misil fabricado por el hombre. Impactó contra el tanque y atravesó su gruesa armadura, reduciendo la máquina de guerra de alta tecnología a una ruina en llamas. Los soldados supervivientes quedaron en desorden cuando de repente el tercer demonio pisoteó la calle detrás de ellos, rugiendo con furia mientras blandía su enorme y ardiente espada. Solo pude observar con horror abyecto cómo el demonio mataba a media docena de soldados a la vez, cortándolos por la mitad y manchando el camino con sangre y vísceras. Los supervivientes se dispersaron y huyeron en todas direcciones mientras disparaban salvajemente contra sus gigantescos atacantes. Dudaba que llegaran lejos. Bueno, ese es el final de eso, dijo el guía, con la misma sonrisa cruel en su rostro. Señaló la entrada de la estación de metro al otro lado de la calle. En momentos como este, las ratas siempre huyen bajo tierra. Vamos a ver. Comenzó a caminar por la pista cubierta de escombros, ignorando a los monstruosos demonios que acababan con los soldados restantes uno por uno. No los seguí de inmediato, sino que miré a la anciana en busca de consuelo. No será fácil, explicó, pero hay que ver esto. Ya es demasiado tarde para dar marcha atrás, jovencito. Asentí con la cabeza y cruzamos la calle, siguiendo al guía escaleras abajo hasta la estación subterránea. Una vez que pasamos por los torniquetes destrozados, fuimos testigos de otra escena horrible, quizás la peor hasta ahora. Había algunos soldados más aquí abajo, una mezcla de diferentes regimientos e incluso algunos agentes de la policía metropolitana armados. Todos parecían exhaustos y aterrorizados, pero aún mantenían un cordón flojo a lo largo del andén de la estación. Pero el verdadero horror estaba detrás de los hombres y mujeres armados, varios cientos de civiles, hombres, mujeres y niños, todos apiñados a lo largo de la plataforma. Miré esos rostros y no vi nada más que miedo y dolor. Todos eran refugiados sucios y demacrados en su propio país, que buscaban refugio bajo tierra ya que el enemigo ahora controlaba las calles de arriba. El metro de Londres había servido de refugio antes, allá por los días oscuros del Blitz durante la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora los londinenses desplazados se escondían de un enemigo más malvado que incluso los nazis. Cruzamos la plataforma, sin ser vistos por el personal militar y los refugiados apiñados. Un oficial gritaba por radio, pidiendo desesperadamente ayuda externa. No podía hacer nada más que escuchar. «Maldita sea, hombre», gritó, «tengo más de 500 civiles aquí abajo, necesitamos una evacuación inmediata». «Lo siento, coronel», respondió tímidamente desde el otro lado de la línea. «No hay helicópteros disponibles. No hay nada que podamos hacer». «No aceptaré eso», el coronel gritó, «déjeme hablar con su oficial superior». «Espera por favor», fue la respuesta nerviosa. Siguió una pausa tensa antes de que la estática fuera reemplazada por una nueva voz, una voz femenina, confiada pero también exhausta. Su tono indicó inmediatamente que no eran buenas noticias. «Coronel», habla su primer ministro. Los ojos del oficial se desorbitaron y visiblemente tragó saliva antes de responder. «¿Señora?» «Lo siento mucho, coronel», continuó. «Esta es la decisión más difícil que un líder tendrá que tomar jamás. Y pensé que se lo debía a usted, decírselo en persona».
Hubo una pausa tensa, ya que parecía que el político estaba luchando por encontrar las palabras. Mis asesores militares me dicen que no hay otra alternativa. He autorizado la Operación Fuego Santo. Se ha desplegado Tridente, lo siento mucho, coronel. Tu sacrificio no será olvidado. Y con eso, la llamada de radio terminó abruptamente. El coronel estaba en estado de shock, todavía sosteniendo el auricular mientras miraba a los refugiados apiñados, con los ojos muy abiertos por el horror. Y entendí por qué. Tridente significaba armas nucleares. El gobierno británico había decidido bombardear su propia capital. Y a eso había llegado. ¡Qué locura, qué desesperación nos había llevado a este lugar! Afortunadamente, no hubo que esperar mucho antes del terrible final. Se escuchó un estruendo atronador y un muro de fuego, y el techo se derrumbó, enterrando a cientos de civiles y soldados que gritaban bajo toneladas de escombros. Caí de rodillas, tapándome los ojos y los oídos en un intento inútil de ahogar el horror. Pero todo terminó casi tan rápido como había comenzado, y el guía engreído nos transportó al presente. Me encontré hecho un ovillo en el andén de la estación de metro de Oxford Circus, con el guía y la anciana de pie junto a mí mientras los desconcertados viajeros pasaban a nuestro lado. ¿Estás bien, amigo?, preguntó un hombre, mientras me miraba con preocupación. Rápidamente me compuse, secándome el sudor frío de la frente mientras me levantaba sobre mis piernas temblorosas. Sí, estoy bien. Respondí tímidamente, aunque en realidad era todo lo contrario. Me habían arrastrado al infierno y de regreso, pero sabía que esto no había terminado. Miré a mis dos compañeros, pero descubrí que casi no se daban cuenta de mi presencia, mirándose el uno al otro a través de la plataforma abarrotada. Es hora de poner fin a esto. Gruñó el guía con los dientes apretados. Acordado. La mujer respondió, pero aquí no. Bien, respondió el guía antes de volver a chasquear los dedos. Otro destello de luz y nos fuimos a otro lugar. En un instante fui golpeado por un viento helado que me heló hasta los huesos. Mirando a mi alrededor vi que ahora estábamos sobre una montaña helada, con nada más que nieve blanca en todas direcciones. Mis dientes castañeteaban, y todo mi cuerpo temblaba incontrolablemente mientras el guía hablaba. La cordillera Watkins, Groenlandia. Aquí nunca ha sucedido gran cosa, pero está aislado y lejos de miradas curiosas, por lo que servirá a nuestro propósito. Seguí temblando, preguntándome cómo podría sobrevivir a este intenso frío. La anciana rompió el contacto visual con su adversario y me miró con simpatía en sus ojos. Para mi sorpresa, se quitó el pesado abrigo, dejando al descubierto el frágil cuerpo que había debajo. «Aquí tienes, joven», dijo, mientras me tendía el abrigo con su mano huesuda. Sacudí la cabeza y murmuré a través de mis labios azules, «No puedo». Por mucho frío que tuviera, no iba a privar a una mujer de 80 años de su abrigo de invierno. «Créeme», respondió con una sonrisa amable, «tú lo necesitas más que yo». De alguna manera le creí, y no estaba dispuesto a mirarle el diente a un caballo regalado. Así que tomé el abrigo y me lo puse, saboreando el calor y la protección que ofrecía. Muy conmovedor, el guía se burló, «Eres todo un ángel guardián, ¿no?» «Hago lo que puedo para brindar un poco de consuelo», respondió la dama, mientras miraba sin miedo al guía. «Maldita perra», escupió con odio, su rostro se puso rojo de furia. «¿Crees que no sé quién eres realmente? Te marqué tan pronto como te vi». «Qué perspicaz de tu parte». Ella respondió sarcásticamente. Esto solo aumentó la ira del guía. «¿Qué carajo estás haciendo aquí?», él gritó. «Estoy aquí para detenerte», respondió ella con firmeza, sin perder el ritmo. Él se rió con cruel burla antes de responder. «Aún no lo entiendes, ¿verdad? Ganaremos. La tierra caerá y la humanidad perecerá. Eso es inevitable, en cada línea de tiempo finalmente saldremos victoriosos». La mujer sonrió levemente antes de dar su refutación. «Nada es inevitable. El futuro no está escrito en piedra y cualquier mal que haya perpetrado tu maestro puede deshacerse, no ganarás». «Basta de hablar», gritó el guía, con los ojos desorbitados de rabia. «Resolvamos esto». Y entonces, realmente se desató el infierno.
Lo primero que noté fueron los ojos del guía que se volvieron de un tono rojo infernal, y luego los cuernos que de repente se extendieron desde su frente. Sus dientes blancos se convirtieron en colmillos y su cuerpo creció a un ritmo imposible, mientras su altura se duplicaba, luego se triplicaba y no se detuvo allí. Di un paso atrás, mirando con horror y asombro como nuestro antiguo guía se transformaba en uno de los demonios soldados de infantería parecidos a Goliat, de cerca de 60 pies de altura, con los cascos enterrados profundamente en la nieve. Rugió a un volumen ensordecedor, tan fuerte que temí que pudiera provocar una avalancha. Pero en lugar de eso sacó una espada enorme, fácilmente 3 veces más larga que la de un hombre. La espantosa arma ardió de color rojo con una intensidad ardiente, calentando repentinamente el ambiente que de otro modo sería helado. Me horroricé al presenciar al llamado guía en su verdadera forma monstruosa, un soldado del infierno listo para luchar. Pero yo no era su objetivo. El foco de la bestia era la anciana, y sobre el papel, no podría haber sido una falta de coincidencia mayor. Pero la anciana tampoco era lo que parecía. Cuando miré hacia ella vi que ella también estaba cambiando, convirtiéndose en una mujer mucho más joven y más fuerte, con el cabello plateado y los ojos de un llamativo tono azul profundo. Su cuerpo también creció y pronto se alzó sobre mí. Pero eso no fue todo. Observé con asombro cómo la mujer extendía un par de enormes alas desde su espalda, agitándolas suavemente mientras se elevaba del suelo cubierto de nieve. Y entonces finalmente lo entendí, la mujer no era humana, era un ángel, mi ángel de la guarda disfrazado, protegiéndome todo este tiempo. Su antiguo bastón se convirtió en una espada de luz blanca, casi tan larga como yo. En su altura máxima medía al menos 12 pies de altura, pero aún era eclipsada por el demonio gigante que se oponía a ella. No sabía cómo pudo ganar esta pelea, pero mi ángel estaba lleno de sorpresas. El demonio rugió una vez más, cargando sobre la nieve mientras toda la montaña temblaba bajo sus enormes cascos. Blandió su poderosa espada con fuerza brutal, intentando cortar al ángel en dos. Pero si bien él tenía el tamaño y la fuerza, ella tenía la velocidad y la agilidad. El ángel salió volando del camino de la espada de fuego, evitando hábilmente el golpe asesino. El demonio rugió de frustración mientras sacaba su espada de la nieve, pero el ángel ya había lanzado su contraataque, elevándose bajo y cortando a su enemigo en el muslo, cortando profundamente su carne expuesta. El monstruo gritó de dolor, blandiendo furiosamente su espada en su dirección, pero una vez más ella esquivó el golpe y devolvió el golpe. Esta rutina se repitió varias veces, con el demonio golpeando y el ángel evitando los golpes antes de lanzar sus propios pequeños ataques, cortando a la bestia repetidamente en su pecho, brazos y piernas. Supuse que estaba tratando de matar al demonio a través de 1000 cortes, drenando gradualmente sus fuerzas y desangrándolo. Fue una buena estrategia, pero su suerte no duró. El ángel llegó un poco tarde cuando la espada de fuego cayó sobre ella. Logró detener el fuerte golpe con su propia espada, pero la fuerza del golpe la derribó del cielo, arrojando su cuerpo hacia atrás mientras golpeaba el suelo con fuerza. Jadeé horrorizada, mirando hacia el lugar donde había caído mi ángel de la guarda y rogándole en silencio que se levantara, pero parecía que estaba incapacitada. El demonio lucía una sonrisa sádica, mostrando sus dientes de tiburón mientras levantaba su poderosa espada y se lanzaba a matar. Temí que todo hubiera terminado, pero en el último segundo posible el ángel abrió los ojos y se movió. La espada del demonio fue enterrada inofensivamente en la nieve mientras el ángel se lanzaba hacia arriba, extendiendo su espada y gritando con furia justa mientras se elevaba, actuando como un misil apuntando a su objetivo. Ella golpeó al demonio justo en el pecho, apuñalándolo justo donde estaría su corazón. El monstruo gritó de agonía. Su enorme cuerpo repentinamente cayó hacia atrás cuando el ángel retiró su espada de su carne, dejando que la sangre roja del monstruo se derramara sobre la nieve blanca pura. El demonio aterrizó pesadamente en la ladera de la montaña. El peso de su inmenso cuerpo sacudió el suelo debajo de él. Pero el monstruo herido de muerte se transformaría una vez más en sus últimos momentos, volviendo a su forma humana. El guía yacía dentro del enorme cráter, con el corazón traspasado y sangrando abundantemente. El ángel y yo corrimos a su lado, llegando justo a tiempo para escuchar sus últimas palabras. La entidad demoníaca se rió, incluso mientras se ahogaba con su propia sangre. ¿Crees que esto se acabó?, farfulló, con los ojos todavía llenos de odio mientras nos miraba furioso.
Crees que has ganado, pero estás equivocado. Mi maestro no se detendrá. Continuará la lucha. Y estaremos listos para él. Respondió el ángel desafiante. El guía intentó hablar de nuevo, pero la sangre brotó de su boca abierta y cerró los ojos por última vez. Dio un profundo suspiro de alivio, aunque todavía estaba en estado de shock después de presenciar la violenta lucha. El ángel envainó su espada y me sonrió con simpatía, sus ojos ahora llenos de bondad. Vamos, joven, te llevaremos a casa. Siguió un destello de luz y de repente estaba de vuelta donde todo había comenzado. El campo de amapolas en el noreste de Francia, en el día actual y en mi propia línea de tiempo. Miré a mi compañera y vi que había vuelto a su forma anterior, la de una señora anciana, frágil y aparentemente inofensiva. Extendió una mano expectante y dijo, ¿mi abrigo, por favor? Con mucho gusto me quité la prenda y se la devolví, aunque no olvidaría pronto la calidez y la comodidad que el abrigo me había ofrecido en mi momento de necesidad. La vi volver a ponerse la prenda para cubrir su frágil forma, aunque ahora sabía que esto era simplemente una fachada. Te estoy agradecido. Dije nerviosamente, pero hay muchas cosas que todavía no entiendo. Ella sonrió ante eso. Entiendes más de lo que piensas. Viniste aquí buscando respuestas y las encontraste. La amenaza que representan las legiones del infierno es muy real y algún día, quizás algún día pronto, lanzarán su invasión a vuestro mundo. El conflicto será brutal y sangriento, y lamentablemente, muchos perecerán. Pero el resultado no es inevitable. No estás solo en esta lucha y juntos podemos triunfar contra el mal. Solo necesitas mantener la fe. Hizo una pausa, miró los campos y señaló el sol brillante en el horizonte lejano. Incluso aquí hay belleza, después de todo el sufrimiento y la muerte que alguna vez ocurrieron donde estamos. Siempre hay esperanza de un futuro mejor. Recuerda a ese joven. Miré brevemente al horizonte y cuando me di vuelta la mujer ya no estaba, dejándome solo en el campo con mis pensamientos. Ahí lo tienen, buena gente, mi historia en su totalidad. Es inverosímil y puede que muchos de ustedes no lo crean, pero les juro que mi relato es la verdad. Les cuento todo esto para respaldar a mis predecesores y también para transmitirles la advertencia. Se acerca la guerra, pero no todo está perdido. Hay mucha oscuridad en este mundo, pero también hay luz. Y dicen que la noche siempre es más oscura antes del amanecer. Dios cuide a mis amigos.